energía y de las minas, porque ¿de dónde saca el mundo la energía para poder mantener en movimiento la maquinaria de su desarrollo? Obviamente tiene el Estado, los gobiernos del mundo que organizar una parte de sí mismo para que manejen los asuntos relacionados al otorgamiento de permisos, de concesiones, de luego de explotaciones, cuidando el medio ambiente y obviamente formando los recursos humanos para esa actividad, protegiendo derechos, seguridad jurídica, tanto para los pueblos como para las empresas, porque en esto siempre ha habido un sesgo, claro, ultracapitalista, ultraconservador, de que los pueblos no tienen derecho, de que no debe haber seguridad jurídica para los pueblos, sino para las empresas. Y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque si se otorgó, un gobierno otorgó un permiso, una autorización o lo que fuere, y lo hizo aviesamente, dolosamente, los pueblos entonces tienen jurídicamente, no por revoluciones violentas, sino deben tener el derecho para poder eliminar, cambiar, alterar, volver a la legalidad, eso que se hizo aviesamente. Y bueno, para regular el Estado tiene que hacer la regulación para que las sociedades dispongan de la cantidad de la energía con la calidad y a los precios razonables que puedan mantener el crecimiento y la dinámica económica. Y asimismo con los metales. Es cierto que vivimos la era del hierro, la edad del hierro, la edad del bronce, la edad del cobre, y vivíamos la edad del acero, es cierto, hasta que llegó el plástico. Ahora vivimos en la edad del plástico, porque el 70 o el 75% de todo lo que nos rodea es plástico. Esto quiere decir que vivimos realmente, pero como los plásticos dependen del petróleo, vivimos entonces en la edad del petróleo. Todavía vivimos en la edad del petróleo, y aunque se llegue a tener un predominio de las energías renovables que no dependan del petróleo, del carbón ni del gas, en realidad los plásticos sobrevivirán, porque nada es más útil que los plásticos. Lo único es que tenemos que saber ser responsables para bien utilizarlos, recogerlos, reciclarlos y bien disponerlos. Esa es una obligación que tenemos frente a ese medio tan útil que ha desarrollado la ciencia y la tecnología, que es la edad del plástico, que es la edad que vivimos hoy, dominantemente la edad del plástico. Y en menor grado también vivimos en una edad prodigiosa, que es la cibernética, que cada día nos metemos más en la mecánica cuántica, y que si algo va a cambiar el mundo, que lo está casi cambiando, no es solo las 5G, sino es cuando vengan las computadoras que aprovechen la ubicuidad, las condiciones que tiene la materia de ser ondulatoria y corpuscular al mismo tiempo. En los principios de Schrödinger, de Maxwell y del propio Einstein cuando recibió el premio Nobel de ciencia en base a los efectos de los fenómenos fotoeléctricos. De manera que el mundo tiene por delante algo impresionante, que es el mundo de los metales, la utilidad que tienen los metales. Por ejemplo, estos 17 metales que se obtienen de las tierras raras. ¿Por qué son tan útiles? ¿Por qué antes no lo habíamos utilizado? Bueno, porque antes solo habíamos llegado al transistor y al diodo,
y para producir transistores y diodos no necesitamos los 17 metales de la inteligencia artificial. Ahora, cuando entramos en los chips y en todos estos emisores, entonces ahí sí los necesitamos, básicamente. ¿Por qué? Porque esos metales tienen la propiedad que tiene el oro y que tiene la plata, que de ser dúctil, alta, muy conductores de la electricidad, del calor, que son maleables, incorruptibles, pero además son magnéticamente regulables. Y esta es la clave. Magnéticamente regulable. Esa pantalla que estamos viendo del monitor, mediante el cual se hace el control master aquí en la emisora, está hecha de gadolinio, de europio y de hafnio, básicamente. ¿Y qué es esto? Bueno, son metales que tienen las propiedades exactamente útiles para poder dar a esa pantalla condiciones casi humanas. Y esto básicamente es la regulabilidad del efecto magnético, de poder regular el efecto magnético, que cuando usted lo reúne con todas las otras condiciones de los metales nobles, usted tiene un instrumento para usted construir elementos maravillosos como son estos de la inteligencia artificial. Ahora, lamentablemente, Estados Unidos ahora está rogando con problemas frente a estos metales, porque en 1972, en Miguel y Osiris, ustedes que saben de esto más que yo, se cerró The Mountain Pass, las famosas minas en California, en Tour Orlando, en Mountain Pass, en California, que eran las de las pocas, la única mina que les quedaba a Estados Unidos en tierras raras. Y luego en el 2006 se intentó rehabilitarla, le invirtieron casi 1.500 millones de dólares, pero nada, China, tan temprano como en 1973, se dio cuenta de que los transistores que dominaba Japón y que con esto Japón se le fue a China muy, muy por delante, bueno, no iba a ser el fin del mundo. Entonces China tuvo la previsión de empezar en sus desiertos de Gobi y todo esto a tomar lo que Estados Unidos había dejado, la concentración de minerales de tierras raras. Y hoy China produce el 92% de los 130,000 toneladas de tierras, de metales o de elementos químicos de tierras raras que produce el mundo. Y entonces, ¿por qué se han ido? ¿Por qué China luce que tiene más avance tecnológico que todo el mundo? No, es verdad que lo tiene, pero también eso es una ilusión. Es que las grandes compañías, porque el que domina esto de la cibernética sin dudas es Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Cuando sus compañías querían elementos de tierra rara, China, que era el que lo producía, dice: yo no lo exporto, venga, instálese aquí. Y entonces tuvieron todos que irse para allá. Y ahí se fue. ¿Por qué el 75% de las celdas fotovoltaicas se producen en China? Es por los distintos semiconductores en los que ellos son productores y los venden muy barato. Y entonces, bueno, han hecho que las compañías norteamericanas y europeas más avanzadas se hayan ido a China buscando la facilidad de obtención de estos insumos que son fundamentales y que China ha sabido aprovechar. Bueno, pero para que un país esté al día en todas estas cosas, no solo debe tener una Dirección General de Minería, una Dirección General de Energía, un Ministerio de Industria y Comercio que maneje la ley de hidrocarburos, no solo debe tener estas cosas, sino también debe profundizar más, y por eso se creó, creo que fue en el 2013, algo así, se crea el Ministerio de Energía y Minas. Lo crea
el PLD, pero esto se había planteado ya hacía mucho tiempo. Y se crea el Ministerio de Energía y Minas, que ya muchos países en América Latina tenían, porque América Latina es uno de los continentes más mineros del mundo. Tiene países que son verdaderamente de grandes profundidades mineras, como son Chile, como es Perú, como es Bolivia, como es Estados Unidos, Canadá, y México, ni decir, Colombia en cierta forma, Venezuela también. Son países que tienen mucha minería y además América tiene una gran producción. De los 100 millones de barriles de petróleo que se produce en el mundo, es muy posible que América aporte cerca de 30 millones, de 30 a 35 millones de barriles de petróleo, o tal vez un poquitito más, porque Brasil debe andar produciendo cerca de los 4.6, entonces tenemos Argentina con los yacimientos fiscales que debe andar por los 1.200.000, está Colombia con 850, Perú que está produciendo cerca de 1 millón, 300.000 que produce Ecuador, y entonces tenemos a Estados Unidos, que junto con el fracking, el aprovechamiento de los esquistos bituminosos solutitas, anda por cerca de los 11 millones, y entonces tenemos Canadá, que de las mismas arenas alquitranosas está produciendo solo de este concepto 4 millones y tanto en las provincias de Alberta y Saskatchewan, básicamente, de manera que, y en Alaska también hay una producción de alguna importancia, está Trinidad y Tobago, es decir que América es México, que tiene una buena producción, anda por los 2.8, de manera que América hace también una gran contribución. Y por eso es tan importante que se reúnan aquí en República Dominicana en uno de los puntos de los paraísos del mundo, porque ¿dónde están los paraísos del mundo? Están en los trópicos. Claro, en los trópicos es que ocurre todo. Esa franja mágica del planeta a ambos lados del Ecuador. Y por cierto, América lo tiene todo como continente, porque todos los demás continentes están en un hemisferio del planeta, excepto América, que está en los dos. América es el único continente que va del polo norte al polo sur, que tiene el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que tiene al mismo tiempo verano y al mismo tiempo tiene invierno, que tiene primavera y que tiene otoño. Ningún otro continente del mundo tiene ese privilegio, porque Asia está en el hemisferio norte y Europa le está al lado. Y entonces África está en el hemisferio sur y en el fondo allá está Oceanía. Es América la que está en todas partes, divide el planeta en dos. ¡Qué privilegio! Pero también lo que a unos amigos que son demasiado fundamentalistas en su fe, yo le digo, pero también América, nadie tiene que ver con los dioses, ni con ninguna religión, porque todas se habían creado antes de descubrirse América. De manera que América, usted no lo puede acusar de que tiene nada que ver con el Dios judío, porque eso se había creado hacía tanto tiempo. Y entonces no tenemos nada que ver con Cristo, porque se había creado también antes, ni con Alá, ni con el budismo. No hay religión del mundo, ni con el hinduismo que se haya creado en América, porque los dioses y religiones que habían en América, vinieron los españoles y todo el mundo, y le hizo templo encima de los templos de los dioses que habían aquí. De manera que los dioses de América todos están hundidos. América no tiene nada que ver en esa guerra de los dioses. Entonces, América es el lugar de las bendiciones. En este lugar, en este Caribe hermoso,
se va a celebrar. Entonces creo que la semana que viene ya nos van a explicar los especialistas que están manejando este tema, la Conferencia de Ministros de Energía y Mina de América Latina. Y tendrá mucho que decir, porque en América ahora mismo, ¿cuál es el problema de Estados Unidos frente a China? Que bueno, Estados Unidos, en 1972, Henry Kissinger hizo un estudio de ese elefante durmiente y le dijo al presidente Nixon, hay que despertarlo porque ahí tenemos una gran parte del mercado que nos hace falta para seguir expandiéndonos como imperio. Muy bien, y Nixon en 1973 fue y se paseó por las arenas de Shanghái de manos con Mao Zedong, y en la plaza Tiananmen también con Mao frente a la ciudad prohibida, y todo esto. Pero ya en 1979 el presidente Jimmy Carter fue y regularizó las relaciones diplomáticas y empezó ese monstruo a despertarse. Y ya es la fábrica del mundo. ¿Y qué pasa cuando Estados Unidos ha querido apretar mucho a Brasil para que le imponga sanciones a Putin y a Rusia? Porque en todo esto de la guerra, el problema de Ucrania es un problema de Oriente y Occidente, que Occidente sabe que Oriente se va adelante y no quiere permitirlo, pero ya no hay remedio. Y entonces, en todo esto, ¿qué pasa ahora? Que hace 15 años Estados Unidos era el país dominante en sus relaciones de intercambio con América. Usted se buscaba Brasil, y sí, Estados Unidos y Brasil, el mayor intercambio comercial de Brasil era con Estados Unidos, un 28, un 30, pero ahora se ha invertido ahora un 35% con China y solo 18% con Estados Unidos. Entonces pero Rusia, que no hacía negocio con Brasil, ahora tiene un 11%, porque el 85% de los fertilizantes que Brasil consume se los venden las repúblicas, porque uno dice Rusia, pero es la Federación Rusia, que tiene 23 nacionalidades y municipios en sus 17 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, y así mismo usted se va entonces a Perú. Perú ahora su comercio es con China, es 36%, porque ¿quién es que le vende casi todos sus minerales y todo esto? Es a China. Y apenas 21% con Estados Unidos. Usted se va a Chile, ahí sí es lo grande. Pero bueno, no hace todavía 2 años, cuando se hizo la reunión del G20, que fue Trump y fue también Xi Jinping a Argentina, cuando lo propició Macri. ¿Y qué pasó? Que Xi Jinping firmó 30 contratos con Macri y Trump no firmó uno solo. Bueno, entonces todavía Argentina hacía más negocio con Estados Unidos, pero ya se cambió. Lo chequeé ayer, y entonces ya China tiene 26 y Estados Unidos 25. Se cambió porque fueron contratos muy aplastantes. Y bueno, eso pasa también con y si hablamos de República Dominicana, nosotros solo le compramos a China porque no le vendemos nada. Nada más le compramos. Y eso está ocurriendo país por país. Entonces, nosotros que somos 80% dominicanos, en muchas cosas somos 100%, pero tenemos mucho de Estados Unidos, porque tenemos tantos primos, amigos, familiares allá, pero además nos formamos allá. Entonces, nos parece que esa falta de visión, como es por último este comentario que queremos hacer, esa falta de visión de haber, digámoslo de esta manera, de no haber evitado ese conflicto en Ucrania. Porque ¿dónde estaban los estrategas de Estados Unidos
que no recordaron a tiempo que Rusia produce el 18% del gas del mundo entero, del gas natural, y que el 45 al 50 del gas de Europa se lo vendía. Ahora Putin se está riendo. Le voy a vender todo el gas que quieran, porque ¿de dónde van a conseguir el gas? Eso no. Pero también olvidaron que el 6% del carbón lo produce Rusia, que el 10% del petróleo lo produce Rusia y que el 18.6% de los fertilizantes, sobre todo los de nitrógeno, potasio y fósforo, los produce también Rusia. Entonces, usted con el que le puede causar tanto problema, yo no peleo con algunos insectos que puedan estar en mi cuerpo, a menos que yo no sepa que lo puedo matar instantáneamente, porque hay algunos insectos que yo ni lo veo y que me molestan, que yo no, y hasta que no lo consiga y lo identifique y lo elimine a todo, me vuelven loco en el cuerpo. Y ustedes saben cuáles son esos insectos, y eso es ahora Rusia para el mundo. Hay que tener esos cuidados. Entonces, tenemos otro tema también, después de este fabuloso tema que vamos ahora a presentar los ministros y los viceministros, los directores generales, los investigadores, los científicos y rectores de universidad que están aquí para que nos hablen de este gran evento en el país. También tenemos el tema de la minería subterránea y la minería a cielo abierto. Nunca será suficiente hablar de este tema, porque es un tema que apasiona, pero además del que tenemos muy poca información, porque el país tiene 3 traumas. Uno, Pedernales, que no trabajó lo suficiente teniendo grandes reservas, porque eso apenas se iniciaron esas exportaciones como en el 61, 62, aunque ya Alcoa tenía allí desde el 46, y ya para 1983 se pararon esas exportaciones. Y bueno, pero luego vino Falconbridge, que sostengo que es una operación que nunca, una tecnología que nunca debió desarrollarse. Nunca. Solo se hizo por el afán, el pugilato que hay entre las grandes empresas mineras del mundo. Que muchas lo que quieren es tener minas, que aunque no sean muy rentables, quieren tenerla para el dominio hegemónico de los mercados, porque lo que pierden en una operación lo ganan en el dominio y en el revalorización de sus acciones. ¿Cómo va a ser que usted en una isla tan pequeña va a poner en funcionamiento unos hornos que cogen todo el mineral, no un concentrado, no todo y entonces lo somete a 1800 grados centígrados? Cuando usted hace esa descarga de escoria, eso es una temperatura que sube kilómetros y kilómetros. No, hombre, eso es algo, cuando el mundo tiene níquel de más, Cuba tiene todo, una enorme cantidad de níquel, y lo extrae a temperatura ambiente solo porque hay una gran diferencia en los minerales. Pero todo eso lo veremos luego. Lo importante, el otro gran trauma fue el de Rosario Dominicana, que hay que convenir que al final no se trabajó con el debido cuidado, no se hizo la reclamación de los territorios intervenidos y todas estas cosas. Y bueno, entonces el pueblo cree, minería, eso es un problema. Bueno, y es cierto que no hay intervención humana. Desde que los seres humanos hacemos una letrina, ya estamos creando algo distinto, pero podemos vivir sin eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que definir hoy? Los índices de tolerancia de cada uno de las contaminantes, porque la vida del hombre, al tener inteligencia, crea máquina y entonces termina contaminando. Lo mejor fuera que todos viviéramos como en un safari en África, ¿verdad? Donde todo se consume allí a nivel biológico, pero las industrializaciones traen problemas. Entonces hoy vamos a hablar de minas
y de minas a cielo abierto, los daños, las ventajas, las desventajas, minas subterráneas y a todo esto. Pero en las minas subterráneas hay dos tipos básicos, o las minas que se dan en llanura o en altiplano, que usted tiene que hacer un hoyo casi vertical o a veces inclinado para llegar a donde están los minerales, y las minas de montaña, que a veces usted encuentra el yacimiento y puede por las laderas casi acceder a él y explotarlo fácilmente con menores daños. Pero vamos a analizar lo que es un daño y otro, y vamos a analizar si conviene o no que aún así sepamos qué tenemos, porque el primer reclamo de los pueblos debe ser saber lo que tienen en su territorio, y otra decisión es: ¿lo exploto o no lo exploto? Lo exploto si me conviene, no lo exploto si no me conviene. Y esto es lo que se llama en la Constitución de la República, por cierto, el artículo 17, gracias a Dios, esta Constitución, la del 2010 para acá, trata el tema de la sostenibilidad de los aprovechamientos mineros. Las constituciones anteriores no. Prácticamente obligaban a explotar las minas, porque decían: el aprovechamiento del subsuelo para fines de explotación minera tiene prioridad ante cualquier otro uso del suelo. Entonces obligaba. Ahora no. Ahora dice: se podrán aprovechar los recursos naturales por particulares mediante contratos y leyes, pero siempre que se pueda garantizar la sostenibilidad ambiental. Con esta introducción, entonces, nos vamos a una pausa, Remigio, saludando a don Bienvenido donde quiera que esté. A lo mejor esté por allá descansando. Ese hombre no quiere descansar, pero que descanse, que hasta las máquinas las apagan. Entonces, que descanse un poco en esa ciudad de los rascacielos, Nueva York, la capital del mundo. Pues vámonos a esa pausa.